Buen día a todos, somos alumnas de la carrera de médico cirujano y partero del Centro Universitario de Tonalá, cursando actualmente el quinto semestre. Como parte de la unidad de aprendizaje de biología molecular en la clínica, el día de hoy realizaremos el abordaje de un caso clínico enfocado en una patología de base genética específica, el MODY5. Este equipo está conformado por Colmenero Briceño, Valeria del Carmen, Flores Rodríguez, María Elena, Madrid Arceo, Olga Regina, Suárez Molina, Sofía Janet y Arlet Ramos Muñoz. Sin más preámbulos, comencemos con el desarrollo del caso. El presente caso clínico fue basado en una publicación de un artículo científico publicado en Essential España. Bien, iniciando un poco acerca de la diabetes tipo MODY5, esta va a ser una forma poco frecuente de diabetes monogénica asociada a alteraciones genéticas que van a afectar la función pancreática y otros órganos, especialmente el riñón. Su importancia en la clínica va a radicar en que puede confundirse con otros tipos de diabetes, así dificultando el diagnóstico y también un tratamiento adecuado. Entonces, ¿qué es la diabetes MODY tipo 5? Esta va a estar causada por mutaciones en el gen factor nuclear de hepatocitos 1 beta, las cuales pueden heredarse de forma autosómica dominante o aparecer de nuevo. Además de las alteraciones en el metabolismo de la glucosa, esta enfermedad suele asociarse con quistes renales y anomalías en el tracto genitourinario, por lo que debe de sospecharse en pacientes diabéticos no obesos con alteraciones renales asociadas. Ok, se presenta un paciente femenino de 25 años de edad, originaria de Ucrania, con antecedentes de diabetes secundaria a agenesia pancreática, diagnosticada aproximadamente hace 5 años antes de su ingreso. Acude al servicio de urgencias por una descompensación hiperglucémica cetósica no acidótica, motivo de hospitalización para la valoración y el manejo metabólico. Además, se documentaron infecciones urinarias de repetición, candidiasis vulvovaginal y paroniquia, lo que sugería un descontrol metabólico importante. Debido a las características clínicas, como lo que era la edad de presentación y la asociación con las alteraciones pancreáticas y renales, se consideró la posibilidad de una diabetes monogénica tipo MODY 5, ampliándose el abordaje diagnóstico. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los antecedentes de esta paciente. En cuanto a los antecedentes heredofamiliares, la paciente solamente refiere un bisabuelo con diabetes, mientras que sus padres y sus hermanos son sanos. Eso va a ser relevante porque, aunque MODY tiene una herencia autosómica dominante, también puede llegarse a presentar por mutaciones de novo, como probablemente ocurre en este caso al no haber un patrón familiar claro. En los antecedentes no patológicos, pues vemos que la paciente probablemente tenía una vida funcional previa normal, un control metabólico durante años adecuado con la dieta y ejercicio que logró mantener cifras de hemoglobina glucosilada menores al 7%. Y en los antecedentes personales patológicos encontramos que la paciente tiene antecedentes de diabetes de 5 años de evolución, secundaria a una agenesia pancreática. Además, presentó infecciones urinarias recurrentes, candidiasis vulvovaginal y paranoquia. Estas infecciones son secundarias al mal control glucémico, pero también es clave notar la agenesia pancreática, ya que en MODY5 existe una alteración en el desarrollo del páncreas por la misma mutación. Ahora hablemos del padecimiento actual o la PEPA. Se trata de una paciente femenina de 25 años con antecedentes de diabetes de 5 años de evolución. Previamente es controlada con medidas higiénico-dietéticas, que inicia hace 2 meses con un deterioro metabólico caracterizado por poliuria, polidipsia y una pérdida ponderal de 6,4 kilogramos e infecciones recurrentes en donde se van a incluir infecciones de la vía urinaria, candidiasis vulvovaginal y paroniquia. Esta va a evolucionar con empeoramiento progresivo hasta presentar una descompensación hiperglucémica cetósica no acidótica, motivo por el cual acude a urgencias e ingresa para su manejo. Entrando a la exploración física, tenemos que tiene un peso de 38,6, una talla de 167 centímetros, 13,4 kilogramos sobre metro cuadrado en su índice de masa corporal, la presión arterial fue de 120/80, la frecuencia cardíaca 116 y la saturación de oxígeno 97. Hallazgos a destacar en la exploración física indican que en cabeza y cuello hay una mandíbula en farol y tiroides grado 0. En el aparato cardiovascular no hay alteraciones aparentes y los pulsos periféricos están conservados. El aparato respiratorio tampoco hay alteraciones aparentes. Abdomen es blando, depresible, no doloroso a la palpación, sin masas ni megalias presentes. En la exploración genitourinaria encontramos lesiones eritematosas y pruriginosas en región vulvar y perianal, sugestivas de la candidiasis, y en las extremidades no notamos edema. Pero piel y tegumentos indican una paroniquia en el cuarto dedo de la mano derecha, además de una dermatopía diabética extensa en piernas y brazos. En cuanto a lo neurológico, se indica que la paciente tiene sensibilidad vibratoria, sensibilidad con monofilamentos y reflejos osteotendinosos conservados. Se le hicieron estudios a la paciente, el hemograma salió bien, la BCG salió algo alta en 35, la glucosa fue muy alta, fue de 552 y la creatinina fue de 0,8. El perfil lipídico salió un poquito alterado, el colesterol total fue de 205, el LDL de 125 y el HDL de 58. En el perfil hepático hay enzimas elevadas, AST, ALT y GGT. Otros resultados a destacar son la glucosa en orina, que salió bastante alta, 5.567 miligramos sobre decilitro. También encontramos presencia de la metilcetona en orina, 50 miligramos sobre decilitro, y la hemoglobina glucosilada, que también sale bastante alta, 16,2%. Y el péptido basal un poquito bajo, que salió en 166. En los anticuerpos tenemos elevados anticuerpos antiinsulina, también anticuerpos antitroglobulina y anticuerpos antiperoxidasa tiroidea. En
En las pruebas complementarias se hizo una exploración ginecológica, la cual indicó un útero bicorne. También se le hizo una exploración de fondo de ojo y retinografía, la cual todo estuvo normal. Se le hizo una tomografía computarizada abdominopélvico con contraste y se encontró agenesia dorsal del páncreas. En la ecografía abdominal encontramos que el riñón izquierdo tenía múltiples quistes corticales de tamaño menor a 1 centímetro. Estaban difusos por todo el parénquima renal izquierdo. No hubo evidencias de dilatación del sistema pielocalicial ni otros hallazgos. El riñón derecho estaba todo bien. Además, encontró la ausencia del cuerpo y cola del páncreas. Se le hicieron también cultivos, un exudado en el dedo que indicó Klebsiella oxytaka. Además, un bulbo vaginal que dio positivo para Candida albicans. Con la sospecha de MODY se le hizo una PCR semicuantitativa fluorescente. En esta se detectó una deleción en heterocigosis de al menos los exones 1 al 8 del gen HNF1 beta, el cual se asocia al MODY tipo 5. Ya hablando del análisis molecular, la sospecha diagnóstica de diabetes monogénica tipo MODY 5 en este caso se fundamenta en la combinación de diabetes de inicio temprano, ausencia de obesidad, niveles bajos de péptido C, agenesia pancreática, quistes renales y malformaciones del trato genital, específicamente un útero bicorne. Estas alteraciones son altamente subjetivas para la mutación HNF1 beta, responsable de MODY tipo 5. La metodología molecular propuesta consiste en realizar un estudio genético dirigido a HNF1 beta, localizado en el cromosoma 17q12. El método más útil es la PCR semicuantitativa fluorescente o técnicas equivalentes de análisis de deleciones o duplicaciones como LPA, Multiplex Ligation Dependent Probe Amplification, debido a que una proporción importante de los pacientes presenta también grandes deleciones genéticas. También puede complementarse con secuencia genética para identificar mutaciones puntuales. Los estudios recomendados incluyen secuenciación completa del gen HNF1 beta, MLPA o PCR semicuantitativa fluorescente para la búsqueda de lesiones, estudio genético familiar en padres y hermanos para determinar si la mutación es hereditaria o de novo, y paneles de diabetes monogénica en caso de duda diagnóstica. En resultados esperados se espera identificar una alteración patogénica en el gen HNF1 beta, principalmente una deleción heterocigota extensa que abarque varios exones. En el caso clínico presentado se detectó una deleción de heterocigosis de los exones del 1 al 8 en el gen ya mencionado HNF1 beta, hallazgo compatible con MODY tipo 5. El estudio molecular va a evidenciar una alteración patogénica en el gen factor nuclear de hepatocitos 1 beta. Este va a ser consistente y va a tener una variante que va a afectar la función normal del factor de transcripción. Este hallazgo es altamente relevante, ya que este gen va a participar en la regulación del desarrollo embrionario de órganos clave como lo que es el páncreas, los riñones, el hígado y el sistema genitourinario. La pérdida de función de este gen va a explicar la presencia de alteraciones metabólicas junto con manifestaciones extrapancreáticas. La diabetes MODY tipo 5 se va a originar por mutaciones en el gen factor nuclear de hepatocitos 1 beta. Este va a estar localizado en el cromosoma 17, brazo largo de la banda 12. Este gen va a codificar un factor de transcripción esencial durante la organogénesis, particularmente en el desarrollo del sistema renal y pancreático. Las mutaciones pueden presentarse como variantes puntuales o de lecciones de mayor tamaño y en muchos casos se asocian a síndromes por una microdelección en el cromosoma 17 del brazo largo de la banda 12. Estas alteraciones conducen a una disfunción en la diferenciación de las células beta pancreáticas, lo que provoca estas alteraciones en la secreción de insulina y por lo tanto una hiperglucemia. A diferencia de otros subtipos de MODY, el MODY 5 se va a caracterizar por una expresión multisistémica. Va a destacar la presencia de anomalías renales, como lo que son los quistes renales, una displasia renal o malformaciones estructurales, así como algunas alteraciones en el tracto genitourinario. Estas manifestaciones pueden incluso preceder del diagnóstico de diabetes, lo que hace que refuerce el valor del estudio genético temprano en pacientes con diabetes no clásica, especialmente en individuos que no son obesos y con una historia de alteraciones renales. En este caso, la correlación entre la alteración genética y las manifestaciones clínicas del paciente va a reforzar el vínculo directo entre la mutación en el gen factor nuclear de hepatocitos 1 beta y el fenotipo observado, consolidando el diagnóstico de una forma monogénica de diabetes con un compromiso sistémico. Con base en la integración de los hallazgos clínicos y moleculares se va a establecer el diagnóstico de la diabetes monogénica tipo 5 asociada a la mutación del gen factor nuclear de hepatocitos 1 beta. Este diagnóstico va a explicar de manera integral la presentación clínica del paciente. Esto va a incluir la disfunción pancreática, que va a ser la responsable de la alteración metabólica, así como las manifestaciones extrapancreáticas asociadas. Además, va a permitir diferenciar este cuadro de otros tipos de diabetes más frecuentes, como lo que es la diabetes tipo 1 o la tipo 2, así evitando tratamientos inadecuados o algún retraso diagnóstico. La confirmación molecular no solamente tiene implicaciones diagnósticas, sino que también pronósticas y familiares, ya que al tratarse de una condición genética autosómica dominante o en algunos casos de novo, se recomienda el estudio de familiares de primer grado y un seguimiento multidisciplinario enfocado en complicaciones renales, metabólicas y endocrinas. En el diagnóstico etiológico final tenemos que HNF1 beta, ya sea una copia normal de gen o una copia alterada o lesionada, provoca una disfunción de las células beta pancreáticas, por lo tanto hay una disminución de la secreción de la insulina. En la diabetes mellitus monogénica tipo MODY 5, causada por esta deleción heterocigota de los exones del 1 al 8 del gen HNF1 beta, asociada a la agenesia dorsal pancreática, quistes renales, corticales y útero bicorne. Ahora hablando acerca de lo que es el tratamiento, este va a ser multidisciplinar porque va a depender de lo que es el grado de la disfunción pancreática y de las complicaciones. Como primero se le aplicó lo que es terapia con insulina, que esta diferencia de otros tipos de MODY, se necesita una insulina debido a lo que es la hipoplasia y la agenesia pancreática. Se le administró a la paciente lo que es la insulina glargina e insulina aspartat con una dosis inicial de 1,3 unidades por kilogramo que se ajustó posteriormente a 0,5 unidades por kilogramo. También se llevó a cabo lo que es un manejo de las comorbilidades y se le administró antifúngicos, lo que fue fluconazol y cotrimazol para la candidiasis y antibióticos para la Klebsiella. Además se le dio lo que es dieta y ejercicio para evitar pues lo que es la progresión de la enfermedad, y estos básicamente van a ser pilares básicos, y se les recomendó realizar un seguimiento por parte de nefrología para realizar un control de lo que son los quistes renales y evitar el riesgo de una insuficiencia renal, además de seguimiento por parte de ginecología debido a la malformación de su útero, ya que la paciente presentaba un útero bicorne.
Hablando acerca de lo que es la respuesta al tratamiento, cabe recalcar que el pronóstico en MODY 5 va a ser variable debido a que su tratamiento va a ser un poquito más complejo. Sin embargo, en lo que es esta paciente, pues tuvo una buena respuesta. Esto lo podemos evidenciar ya que tras 6 meses del ingreso tuvo valores de hemoglobina glicosilada que no sobrepasaron el 6% y hubo una disminución en la dosificación de insulina de hasta 0,5 unidades por kilogramo. También hubo una desaparición de la dermopatía diabética, esto después de 8 meses, y tras 18 meses hubo una recuperación del peso inicial y los requerimientos de insulina se mantuvieron en 0,5 unidades por kilogramo. Además de que la función renal se mantuvo conservada dentro de los límites normales y la microalbuminuria negativa. La paciente presentó una leve elevación de lo que son las transaminasas, pero nada grave. En cuanto al pronóstico debido a esta patología, encontramos que va a haber un alto riesgo microvascular, ya que existe una alta predisposición a complicaciones tempranas, como lo sería la retinopatía y la neuropatía. También en cuanto a la evolución renal, el pronóstico suele estar marcado por lo que es la afectación renal, ya que muchos pacientes desarrollan insuficiencia renal crónica progresiva, a veces precede lo que es el diagnóstico de la diabetes, y en la estabilidad metabólica pues va a haber una disfunción progresiva de lo que son las células beta pancreáticas, lo que sugiere una dependencia de insulina a largo plazo pues según la evolución. Ahora, realizando una pequeña discusión acerca de lo que es el caso, la paciente presenta un tipo de diabetes conocido como diabetes tipo MODY 5, que por ser un tipo de diabetes monogénica muy poco frecuente, cuenta con un curso clínico diferente al descrito en los escasos pacientes registrados en la literatura. Cabe destacar que en esta paciente tuvo una estabilidad de la enfermedad de 5 años previos a lo que es su diagnóstico y tuvo una rápida evolución en los 2 meses previos al ingreso, con una drástica disminución de la insulina. Vamos a abarcar los siguientes puntos, comenzando con lo que es la heterogeneidad, que las alteraciones renales llegan a estar presentes en el 70-97% de los casos y las genitales en el 40-80% de los casos. La paciente presentaba lo que es un útero bicorne y quistes renales, cumpliendo con lo que es el fenotipo clásico. Después, lo que es el mecanismo genético, en el cual se va a discutir cómo la mutación del gen HNF1 beta inhibe la expresión del PKHD1, lo que explica fisiopatológicamente la formación de quistes renales, ya que pues va a ser similar a lo que es la poliquistosis renal, que va a ser responsable por la alteración de lo que es el gen PKHD1. También en el siguiente punto, hablando acerca de la mutación, esta puede llegar a ser de dos tipos. Tenemos a las puntuales, que va a ser un 60% de los casos, o lo que son las lesiones grandes en el gen, que corresponde a lo que es el 40% restante. En las lesiones grandes tienen un diagnóstico a edades más tempranas y un mayor requerimiento de insulina a comparación con los que tienen mutaciones puntuales. En este caso, o según la literatura, los pacientes con lesiones grandes, como en el presente caso, tienden a presentar lo que son lesiones de novo. Y como último punto, hablando acerca de lo que es la dermopatía diabética, se discute la presencia inusual de dermopatía extensa en el paciente, sugiriendo que podría ser un biomarcador o un marcador de la microangiopatía subyacente. Su mecanismo como tal se desconoce, pero se le atribuye a lo que son microangiopatías, en el cual va a haber un aumento de la permeabilidad vascular y va a estar asociado tanto a retinopatías como a las mismas dermopatías. Ahora, como parte del abordaje de la discusión, se compararon más artículos relacionados con lo que es el MODY tipo 5 para ver pues las diferencias entre el caso presente y otros casos. Tenemos este caso de 2 niños donde su manifestación inicial fue una malformación renal prenatal, donde se destacan las alteraciones hepáticas como lo sería la elevación de las transaminasas y la hipomagnesemia, las cuales van a ser pistas diagnósticas clave que a menudo se pasan por alto. Como pudimos ver, en el presente caso pues va a haber una elevación de las transaminasas y eso nos ayuda a poder detectar el MODY tipo 5 mucho antes de que se presenten las otras alteraciones como lo sería la disfunción beta pancreática. También en el siguiente artículo se va a analizar cómo es que la diabetes monogénica, es decir, MODY tipo 5, puede ser confundida con diabetes mellitus tipo 1. Esto debido a que ambas se presentan en una edad temprana, es decir, su edad de inicio va a ser en la adolescencia o incluso en la niñez, y pues también por sus semejanzas en el cuadro clínico. Sin embargo, por ello es fundamental entender los métodos diagnósticos de cada tipo, ya que en el caso de lo que es diabetes mellitus tipo 1 se utilizan los anticuerpos como es el GAT65 o el IA2, y además de identificar lo que es el péptido C antes de dar un diagnóstico como tal y perjudicar por un tiempo antes de que se dé un diagnóstico nuevamente al paciente. Como último, tenemos este artículo que va a ser una revisión de 2023, en donde se va a actualizar el concepto de síndrome de quistes renales y diabetes, también conocido como RCAD, que va a explicar cómo es que el gen HNF1 beta va a actuar como el regulador en el desarrollo del aparato urogenital, el páncreas y el sistema biliar, lo cual pues nos va a ayudar a entender meramente la fisiopatología, además del tratamiento base y las alteraciones presentes en la enfermedad. A manera de conclusión, tenemos que la diabetes monogénica tipo MODY 5 debe sospecharse en jóvenes que presenten ya sea una malformación renal o genital, o incluso cuando estas malformaciones estén ausentes, hay que considerar lo que son los antecedentes familiares o cualquier otro aspecto debido a que hay una alta tasa de mutaciones de novo. Y no solamente es un trastorno metabólico de la glucosa, sino un síndrome multiorgánico que afecta tanto a páncreas, riñones, tracto genital y el sistema biliar, el cual pues la confirmación de estas patologías puede ser mediante estudios genéticos, los cuales van a ser cruciales para poder diferenciarlas de diabetes mellitus tipo 1 o 2, lo cual nos va a permitir un diagnóstico y un tratamiento tanto adecuado como oportuno, además de evitar lo que es la progresión de la insulinodependencia, que va a ser común debido a las alteraciones en el desarrollo del páncreas, ya sea por una atrofia o una agenesia, lo que compara pues el tipo de manejo entre los distintos tipos de MODY. Y muchas gracias por su atención.